presento aquí al elemento este de verde, que Jaime Peñalba, Nightman. Y bueno, pues se ha encontrado por aquí con Sergi, que viene y acaba de llegar de Barcelona, más conocido como Pancake, y por los gatitos, ¿no? Entonces, bueno, nos van a pegar aquí un pedazo de charla de Cero, de Uno, de Rob, de Radare, de no sé qué. Deciros que es completamente improvisado lo que van a hacer. Lo acaban de preparar allí mientras estábamos tomando café. Entonces vamos a ver el resultado, ¿eh? Como si no, como dice Jaime, como si no tuviera suficientes problemas. Bueno, pues os dejo ya con ellos. No, di algo más tú. Venga, mientras que se presente Pancake. Ahí, mira, en Hyuga ahí se verá bien. Vale, tú, que yo eso no sé cómo va, tú, es como el EMA. No sé qué quieres hacer. ¿Se ve? Va. Oh, este no sé si está enchufado, este. ¿Se oye bien o suficiente? Va. Voy a esperar porque tengo que abrir aquí el Open Office. Y bueno, os voy a dar un buen rato la chapa. A última hora he conseguido engañar a Pancake para que me echase una mano para explicar algunos ejemplos, porque sinceramente ayer a las 3 de la mañana lo único que hacían era llamarme y mandarme WhatsApp para que me bajase a irme a tomar copas, con lo cual algunas slides dan un poco de vergüenza. Y otras cosas, pues bueno, digamos que prácticamente habrá que hacer un acto de fe para que os las creáis, porque no están pintadas en las slides. Así que Pancake muy amablemente ha dicho que os va a hacer una demo de una cosilla que no tenía hecha. Entonces, bueno, la slide esta que más os gusta normalmente a todo el mundo, yo creo, que es la de explicar quién es el ponente, y yo creo que es la favorita del público. Los ponentes hacen sus pajas aquí, te cuentan qué han logrado en la vida, cuántos coches tienen, etcétera. Así que vamos a ello. Trabajo en Ojete Offensive Labs. Tú ponle Offensive al nombre de tu empresa y va a vender porque está muy de moda. Y Labs también vende mucho. Lo del D menos I es porque se hace poco desarrollo y todavía menos investigación. Soy CISPEN, frigorífico Fagor, que es muy útil. Y también Certified Calderator. Para los que no sepáis inglés, eso es que soy instalador certificado de calderas, vamos. Nivel 101 en el Battlefield 3, que también entiendo que es de vuestro interés. Y bueno, todavía estoy sacándome la certificación de instalador de router de Telefónica, pero esa es un poco difícil y no sé si la conseguiré. Así que nada, bueno, vamos al turrón. La charla no tiene nombre, en realidad es que me engañaron un poco aquí entre Dani y Pedro para que contase algo. Y dije, bueno, pues a ver qué cuento, que no tengo tiempo, algo que es más o menos suelo hacer en casa siempre y que lo único que tenga que hacer es una slide rapidillo. Y se me ocurrió, les dije, bueno, pues puedo hablar de reversing y exploiting de dispositivos embebidos o sobre algo de exploiting y ROP. Y me dijeron lo que quieras, pero lo más técnico posible. Con lo cual, bueno, al final elegí esto y ha salido un poco de ñorder, pero bueno, ya veremos qué pasa. Esta es un slide random prácticamente. ¿Por qué exploiting? Pues bueno, para intentar hacer una introducción a todos vosotros sobre lo que es el exploiting, intentar desmitificarlo un poquito, que no es tan difícil como se cree o como parece, o que al principio puede asustar un poco, porque es divertido. Y bueno, para que veáis también las protecciones actuales y también que sepáis que esto no es una guía completa, que esto con estas slides no vais a ponerse a explotar cosas, pero sí que pretendo que lo entendáis un poquito, cojáis el concepto y le perdáis un poco el miedo. Nada, chorrada random, si no me ocurre. ¿Qué necesito saber para poder explotar? Pues bueno, cómo funciona un procesador, en concreto la arquitectura que estáis intentando explotar, un poquito cómo se organiza la memoria para que sepáis dónde estáis escribiendo, etcétera, para qué se utiliza cada sección o cada segmento de la memoria. Cómo funciona la pila, porque casi todos los procesadores están bastante basados en pila, y protecciones modernas, pues si queréis explotar algo ahora tenéis que saber qué protecciones tiene el sistema o lo que queráis explotar para poder saltároslas. Entonces, la demo esta, que no sé si se ve bien ahí, sí.
de cómo funciona un procesador, pues bueno, tenéis básicamente un overview del debugger del IDA. ¿De acuerdo? No sé si veis ahí que se acaba de seleccionar un cuadradito en rojo. Ahí tenéis los registros del procesador principales que se suelen utilizar, digamos, como variables. Aquí Pancake se estará cagando en Dios cuando me va a decir alguna burrada, pero bueno, yo les voy a llamar como variables, contadores, etcétera. Digamos, son registros de uso general. Después tenéis el EBP, el base pointer de la pila, que suele apuntar al principio del frame de pila en el que estamos actualmente trabajando. El SP, que es el stack pointer, que apunta al final de la pila. Si hacemos un push es a donde irá a insertar los datos. Tenemos el EIP, que es el puntero que lleva el registro de qué instrucción se va a ejecutar. Si os fijáis, bueno, pues creo que tengo aquí el lapicero mágico, sí. Está aquí, si veis este EIP, la dirección a la que apunta es esta, con lo cual la siguiente instrucción que va a ejecutar va a ser esa. Cada vez que se ejecuta una instrucción, se ejecuta la siguiente y tal. Bueno, toda esta explicación es muy peregrina porque yo explicando no soy la leche que seguía. Y por último tenemos los flags, ¿vale? Hay otro registro que lleva los flags y que tiene varios flags que suelen ser un bit, en los que si está cero, si ha habido acarreo, si ha habido overflow, etcétera, para diversas operaciones. Entonces, este es un código sencillo, como podéis ver, pues se define un número igual a 3, un integer, y luego se comprueba si ese integer es igual a 5. Si es igual a 5 te dice que es igual a 5, si no es igual a 5 te dice que no es igual a 5. Supongo que el código más o menos lo entenderéis todos. El desensamblado quedaría algo parecido así. No sé si se ve bien de tamaño ahí o no el desensamblado, un poco mal yo creo. Pero bueno, se ven dos branches, una que sería para si el número es 5, todavía no. Si el número sería igual a 5 o no sería igual a 5, la variable número que habíamos definido, que aquí está 3, la guarda en el stack. Se ve aquí que se hace un mob de 3 a la cima de la pila menos 1c en hexadecimal, y luego se hace el compare. Se hace el compare de 5 con la misma dirección de pila que donde habíamos almacenado el 3. Después del compare se hace un salto condicional, se hace un saltar si el registro ZF creo que era. Si el registro ZF es 0 o no es 0. Y entonces salta y te dice si es 5 o no es 5. Y luego ya, pues, el prólogo de la función. Prólogo, epílogo, prólogo, ¿no? El prólogo. Entonces, quiero intentar hacerlo un poco, porque por muchas slides que os haga y muchas cosas que os diga, yo creo que no hay nunca nada mejor que lo veáis funcionando. Entiendo que es la mejor manera normalmente de enterarnos de estas cosillas. Entonces, por aquí tengo el IDA, que no sé si se ve bien. Se ve entero y todo. Y lo que sí que me vais a tener que decir es la fuente. Porque como vamos aquí improvisando, disassembly a 12 no cabe ni una mierda, pero bueno. Ya. Pancake, lo siento, pero no te usas radar, Me tendrás que dar clases. Fuentes, a ver, los registros, el editor. A 12 parece que se ve mejor, ¿no? ¿Se ve un poquito mejor a 12 o no? Vale, pues bueno, vamos a empezar a debuguear este programita, que es el mismo que os he enseñado aquí. Es este mismo programa. Entonces, bueno, le damos al play, si queréis lo pinto en gráfico. Tenemos el breakpoint aquí, lo que va a hacer es mover a SP más 1CH, que de hecho es 28. Va a coger el top de la pila, le va a sumar 28, con lo cual aquí que tenemos la pila y este es el top de la pila, va a escribir por aquí, un poquito más abajo, 28, pues entre 4, 8, 26, o 26 entre 4, 28, ¿cuántas filas son para abajo? Bueno, va a escribir para abajo que saldría
en DC, en 6.3 DC. 6.3 DC, pues esa línea no le voy a hacer. Debería escribirlo por aquí el 3, pero bueno. F7. No, va escrito el 3 aquí, vale, sí, en DC. Perdón. Lo veis ahí, lo ha movido a la pila, tal. Luego hace un compare otra vez de esta misma dirección, de la DC, que es el resultado de SP-1C en hexadecimal, y hace la operación de comparación. La operación de comparación deja el Z flag a 0, porque no es igual, y al no ser igual, salta este branch de aquí de la derecha, saltará en el que dice que el número no es 5. Entonces, F7, todo esto que se me ha pasado, cada vez que le voy dando a la siguiente instrucción, se va actualizando este registro que veis aquí, el EIP, que es el que marca la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Ahora lo veréis. Si le doy a F7 otra vez, cambiará a la siguiente instrucción, a la dirección. Va cambiando. Es el que indica la siguiente instrucción que va a ejecutar el procesador. Bueno, en la anterior lo único que hemos hecho es poner el string número no es 0, la dirección del string la hemos puesto en la pila y hemos llamado a la función puts y ya la función puts cogerá de la pila y printará eso. Entonces vamos a hacer un jump over y ya nada más que nos queda el leave y el prólogo y el red. La verdad, hasta luego. Entonces eso así para lo básico. No sé si quieres decir algo para el funcionamiento mínimo de un procesador, sí que con radares sale más bonito, pero no sé si quieres añadir algo más. ¿Quieres hacer la demo con radares? ¿Qué binario era? Toma. Host CPU Word. Vale. Bueno, pues cargamos el binario. Tampoco tiene... O sea, pasamos como parámetro el -d para depurar. ¿Se ve bien o pongo la pantalla completa? Control. Ahí. No, da igual. Ya está, ¿no? No, pero eso no es la función más grande. Yo hago alt y derecho, no sé si. No, control y derecho. Ya se lee, ¿no? Es que no hay más que esto. Está huge. Esto ya más grande. Bueno, pues nada. Más grande es de mi persona. Pues nada, si miramos un poco el desensamblado, veremos que aquí tenemos el entry point. Entonces, supongo que el código este me lo habrá puesto en el main, así que si me voy al main, aquí tenemos el código que estaba enseñando antes. Y aquí la vista de debugger. Entonces tenemos los registros, tenemos la función, que vemos dos saltos. Entonces en esta línea de aquí tenemos la comparación, ahí está la comparación que enseñaba antes, el salto condicional, y a partir de este salto condicional pues nos va o aquí o al otro bloque que lo está haciendo otro salto para allí. Esto básicamente son como genera el código el compilador. Y de este salto de aquí nos lleva al salto de abajo. Esto seguramente si se hubiera compilado con optimizaciones, seguramente este salto de aquí no estaría. O sea, directamente ya habría dos reds, o habría... aquí, como vemos, por ejemplo, en las strings, ya nos muestra que aquí nos está mostrando el número es 5 y aquí el número no es 5. Son unas flags que básicamente nos indican a dónde apunta la string que está apuntando el opcode este de aquí. Entonces, si ahora mismo el EIP nos está apuntando al main, así que lo que vamos a hacer es un DCU main, que es un debug continue hasta el main, y estamos aquí. Entonces, con la S vamos stepeando, vamos haciendo un paso a paso, ejecutamos instrucción a instrucción. Como vemos, los registros se van actualizando y vemos las flags y el estado de la pila encima. Entonces, donde nos interesa básicamente es ver de dónde nos ha guardado el 3, que lo tenemos aquí, y la comparativa, o sea, la comparación que nos va a hacer justo antes del salto. Entonces, en este caso, nos está diciendo que este salto se va a cumplir en el caso de que la flag Z no esté activada. En este caso no está activada, por lo tanto se debería cumplir el salto. Así que se cumple el salto y saltamos el número no es 5, porque el 3 no es un 5.
Y nada, esto lo que hace es básicamente llamar a puts, que si nos vamos a consola hacemos un ds, bueno, no. Vaya demo. El número no es 5. Vale, básicamente nos ha ejecutado el salto para que no se cumpliera. Bueno, la misma demo. ¿Quieres seguir tú? Claro, esto es el trincao este que no le gusta ni el IDA ni los debuggers de la peña, prefiere programarse el suyo propio. O sea que, atentos. Aquí va para rato, porque en teoría esto es hablar de exploiting, pero claro, antes de hablar de exploiting deberíamos entender un poco cómo funciona un poco el tema. Así que lo siguiente que más o menos deberíais conocer de forma muy básica es la organización de la memoria o cómo funciona la memoria, los segmentos del proceso, etcétera. Entonces, no sé, bueno, lo primero, una cosa, ¿cuántos de aquí hacéis exploits o habéis hecho exploits? Y exploits ya con saltando bitnx, ASLR, etcétera, y alguno que sea weaponized. Nadie. Bueno, o si no, no me lo van a decir, vale. Pero bueno, no sé más o menos cómo andáis de la organización de la memoria, pero bueno, esto deberíais saberlo, aunque fueseis solo programadores de C, deberíais saber cuando reserváis o variables o memoria, cuando reserváis memoria, dónde va a aparecer vuestra variable, en qué zona de memoria va a terminar. No es lo mismo hacer un define que definir una global, que definir una global estática o que definir una variable local. No van a estar en las mismas zonas de memoria o definir una variable con malloc, ¿de acuerdo? No van a estar en las mismas zonas de memoria ni va a haber los mismos permisos sobre esa memoria. Entonces, por ejemplo, si definimos un define, una variable global de solo lectura, con un define, pues acabará en la sección raw data del binario y esa sección del binario solo se puede leer, no se puede escribir sobre esa zona de memoria. Si definimos una variable global normal, una array de chars, pues será readGride y al ser global estará en la sección data. Si la definimos como static, que esto ya, bueno, a veces es cosa de los compiladores, etcétera, es que la variable va a estar iniciada a ceros, ¿de acuerdo? Y algunos compiladores, las variables que están iniciadas a ceros por defecto al arrancar el programa, las meten en la sección BSS. Se podría decir que es la misma que la sección data o una extensión, lo único que va inicializada a ceros. Entonces, luego, por ejemplo, tenemos una variable local, cualquier variable local que defináis dentro de vuestra función, irá al stack de toda la vida de Dios. Si declaramos un puntero, el puntero en este caso si es 32 bits, pues los 4 bytes, se reservarán 4 bytes en el stack también. Y cuando ese puntero lo inicialicemos haciendo un malloc y reservemos 10 bytes de memoria, por ejemplo, con un malloc, ese puntero de 4 bytes que está en el stack apuntará a una zona de memoria que está en heap. ¿De acuerdo? Entonces, esto yo creo que más o menos cualquiera que esté programando tal debería saberlo porque también para saber cómo se está comportando la memoria, etcétera. O si tú tienes un overflow en cualquiera de estas distintas zonas de memoria, tienes que saber a qué tienes acceso. No es lo mismo hacer un overflow en la pila que en el heap o incluso en la sección data. No tiene nada que ver las opciones que tienes a la hora de explotarlo. Entonces aquí tenéis un chorro mapa de LIDA de lo que serían todos los segmentos del binario, todas las secciones, que bueno, es bastante extenso. Y lo he resumido a las que acabamos de explicar, que son bastantes menos secciones. ¿De acuerdo? Y las que además nos interesan para explotar. Tenemos la sección text, que es donde se carga el código del programa y que, como vemos, aquí tenemos los permisos. Lectura, escritura y ejecución. Esto significa que si el procesador le dices que lea de aquí, va a leer. Si le dices que escriba aquí en el código del programa, te va a decir que tu tía. Si le dices que ejecute de ahí, va a ejecutar.
¿De acuerdo? Entonces ahora los procesadores modernos implementan una cosa que le llaman el bit en X en los Intel y en ARM, etcétera, que puedes marcar una página como permisos de ejecución porque contiene código o no. Si no, el procesador simplemente se niega y se para una segmentación. Entonces, el código del programa dejamos que lea, no dejamos que escriba para que ningún listo lo pueda modificar y dejamos que ejecute. La sección raw data, donde irían los defines que habíamos dicho, pues le deja solo leer, no deja ni escribir ni ejecutar. La sección data que habíamos dicho de una global deja escribir y leer. La sección BSS, pues igual que la data, lo único que viene iniciada a ceros. El heap nos va a dejar leer y escribir igual. Y el stack también nos va a dejar leer y escribir. Ninguna de estas, como podéis ver ahora, tiene ejecución. Y cuando nosotros hacemos un exploit, normalmente son las zonas de memoria sobre las que escribimos. Si conseguimos un desbordamiento de buffer o las zonas que tenemos nosotros el control para escribir lo que queremos. Pero hay un problemón que es que no tenemos ejecución. Así que ya me diréis vosotros ahora, si hacemos un shellcode, cómo lo ejecutamos y dónde está no ejecuta. Entonces, esta es una de las slides perrogullas de mierda, pero bueno. El stack, ¿para qué vale el stack? El stack básicamente sirve para llevar el control del flujo de la ejecución del programa, cuando se utilizan funciones, etcétera, para que el programa pueda guardar el estado, saltar a otra rutina y cuando vuelve de esa rutina saber dónde estaba y continuar con el estado. También vale para almacenar las variables locales, como hemos dicho, y también, dependiendo de la arquitectura, se utiliza para pasar argumentos a las funciones. Si yo llamo a memcpy, a stringcopy, a lo que sea, pues tengo que dejar los argumentos en la pila. Esto no es siempre así. Esto es así, por ejemplo, en Intel 32 normal. En 64 bits de Intel ahora los registros van en los registros, o sea, los argumentos cuando llamas a memcpy o a lo que sea, van en los registros del procesador. En Spark también siempre has tenido los input y los output de registros. En ARM no sé ahora cómo lo hacen, si van en registros, usan pila o va por registros también. Sí, del calling convention, etcétera. Hola, hola. Y en MIPS pues tienes, en función de ABI, que hay 800.000 ABIs distintas, que la ABI es la compatibilidad binaria. Lo que define es que cuando llamas una función, para compatibilidad para todos los tipos de binarios y demás, lo que hacen es tú pasas por pila y por registros a la vez. O sea, la diferencia en que tú pases por registros o por pilas depende del número de registros que tenga la CPU. En Intel 32 tienes súper pocos y en ARM 64 pues tienes, por ejemplo, ahora 32, que es una burrada. Pero claro, comparado con Intel, que tienes los 8 básicos, que la mitad ya están... Ahora en 64 bits son 6 los que tienes y si te pasas de 6 tienes que utilizar pila, sí, por ejemplo. Y también tenéis, si utilizáis el calling convention en 32 bits, el calling convention fast call que le llaman, ahí se utilizan registros de CPU también en vez de pila, aunque sea 32 bits. Entonces depende de un poquito más de cosas. No sé si se te ocurre algún uso más para la pila a ti. Además de controlar el flujo de la ejecución del programa, almacenar variables locales y... Para hacer overflow. Para hacer overflows. Vale, la pila también. Menuda chapa que vamos a soltar, ¿eh? O sea que... Entonces, bueno, algunos slides que yo mismo me sorprendo de las mierdacas que pongo, pero bueno. El stack normalmente se controla con un par de punteros, o sea, con un par de registros en Intel 32. Se controla con el base pointer, que nos apunta a la base del frame actual, porque digamos que el stack se organiza por marcos. Si una función llama a otra función, se añade otro marco, si otra llama a otra, se añade otro marco y así. Entonces se van organizando, digamos, por marcos. Entonces el EBP es el registro del procesador que apunta a la base del marco en el que estamos. El SP apunta a la cima del marco en el que estamos, ¿de acuerdo? Y los EBPs siempre es un puntero al anterior también, porque cada EBP va apuntando al anterior marco y al anterior marco y al anterior marco, para que puedas reconstruir la pila cuando sacas un stack trace, cuando peta o lo que sea. El SP, pues bueno, se suele manejar con las instrucciones push y pop. Un push mete un registro de 4 bytes en 32 bits y lo único que hace es decrementar el SP por 4 bytes, perdón, y el pop saca y incrementa el SP. Esto, dependiendo del compilador, etcétera, muchas veces ahora, y sobre todo en Linux, con las últimas versiones de GCC y tal, vais a ver muy pocos push y pop.
siempre suele hacer mobs y con desplazamientos en base a SP. Suele coger SP y suele hacer un mob a SP nada, el segundo argumento SP más 4, al siguiente argumento SP más 8. La verdad que no sé por qué. Fue decisión de GNU, porque esto en el compilador de Microsoft no pasa. Y la decisión fue por temas de optimización, porque para la CPU es más óptimo no tener que ir incrementando todo el rato el valor del punto. Sí. Sino simplemente tiene un desplazamiento sobre una base. Sí, al inicio de la función normalmente desplaza el SP bastante para dejar hueco, sí, y va haciendo mobs en vez de hacer pop y push. Entonces este slide no sé ni lo que he hecho. Ah, sí. Vale. Creo que se me han movido las flechas. O esto es satánico, pero... Sí, mira, se me han movido las flechas. Un segundo. Nunca uséis Chopped Office en casa, porque lo carga el diablo. Madre mía, tú, pero que esto no hay manera de que entre en razón. Ahí. Ahí va, ahí va. Bueno, vamos a tardar más en arreglarlo que en explicar el slide. Así que os lo vais a medio creer, porque lo que es el dibujo es un poco ñordo. Y espérate que ahora no segmente, que de vez en cuando le gusta segmentar cuando pasa rápido las slides. Venga, va. Esto en realidad la idea es que esta función apuntase a este marco de pila, esta función apuntase a este marco de pila y esta apuntase a este marco de pila. Pero bueno, el caso es que tenéis el main, que bueno, no tiene variables locales y llama a la función primer marco, que le he llamado, y le pasa de argumento un integer 1. La primera función esta del primer marco llama al segundo marco y no tiene variables locales tampoco y pasa de argumento 2. Entonces, para que lo veáis, si este sería el marco de main, no tiene nada más que el EBP estaría aquí, el base pointer de este marco, y aquí estaría el red de cuando termine esta función, la siguiente instrucción a ejecutar. La siguiente igual, pues lo único que vais a ver es que si le he pasado de argumento 1, vais a ver aquí el 1, no sé si lo veis, se le pasa el 1 de argumento a la función, se guarda el red, se guarda el EBP, y todo esto que no se usa es un desplazamiento que hace el compilador en el prólogo, porque reserva 24 bytes o algo así. Desplaza SP. La segunda función lo mismo, pues pasa el parámetro 2, se lo mete aquí